Entonces, muy buenas tardes a todos los amigos de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia, a quienes hoy hemos convocado para escuchar una conferencia supremamente interesante, y es la continuación de una que recibimos hace 15 días, que es el encuentro de Guayaquil, la caja de Pandora del Libertador, en su segunda parte. Lo presenta el muy ilustre historiador doctor José Antonio Salazar. El doctor José Antonio Salazar es miembro de la Junta Directiva Mundial del Rotary Internacional y fideicomisario de la Fundación Mundial de la misma entidad durante 6 años. Doctor en jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Como abogado, fue litigante, profesor de la Escuela de Posgrado de su alma mater y miembro de la Corte Suprema de Justicia antes de las maladas reformas de 1990. Con juez del Consejo del Estado, director del Fondo Rotatorio de la Justicia, encargado de restaurar la operatividad de la Corte Suprema y al Consejo de Estado después del ataque terrorista del M-19, del cual es sobreviviente por su buena fortuna. Diplomático ante la OEA y ante la ONU. Mejor lector que escritor, ha acumulado una biblioteca maravillosa, pudiendo publicar 4 libros que lograron superar el hábito de corregir el tema de las imprentas y expectativas. Varias publicaciones en libros colectivos, memorias, anales, revistas, entre las cuales cabe mencionar algunos temas históricos como Las Ibáñez, 2 mujeres incomprendidas, Bolívar no traicionó a Miranda, la independencia impuesta, grave error de Bolívar, las tomas de Pasto, el encuentro de Guayaquil, la caja de Pandora de los males del Libertador, las Cortes de Cádiz, entre la discusión y el desengaño, don Rafael del Riego, héroe ninguneado de nuestra independencia, Trafalgar, la primera batalla de la independencia americana. Con una brillante trayectoria, el doctor Salazar es un excelente conferencista y hoy nos va a ilustrar con la segunda parte de ese tema que él trató tan brillantemente hace algunos días por este mismo sistema, sobre el encuentro de Guayaquil, la caja de Pandora del Libertador. De manera que con todo agrado invito al doctor Salazar a que tome el micrófono. Adelante. Gracias, doctor Miguel, y todos ustedes, amigos, que han decidido participar en esta conferencia. Realmente estoy muy entusiasmado con la idea, puesto que los comentarios que he recibido de la primera parte de la conferencia realmente me estimulan a seguir en esta campaña de clarificaciones históricas y ir acabando con tantos mitos que durante tanto tiempo han adornado nuestros compromisos, nuestra visión de los hechos históricos. Para empezar, repasemos las rectificaciones que hicimos en la primera parte de este estudio en la conferencia presentada el 11 de marzo. Y vamos a enunciar también lo que nos proponemos hacer durante este tiempo. 1. La anexión de Guayaquil a Colombia era un tema definido antes del encuentro
y San Martín no tenía ningún interés en ese asunto. Desde Lima escribió al respecto: no era a nosotros a quienes nos correspondía decidir. El encuentro estaba programado para realizarse en Quito y no en Guayaquil. Escribió San Martín el 13 de julio de 1822. Ansioso de cumplir mis deseos frustrados, el pasado mes de febrero, antes del 18, saldré del puerto del Callao y apenas desembarque en Guayaquil marcharé para saludar a vuestra excelencia en Quito. Que al final la conferencia tuviera lugar en Guayaquil fue un cambio impuesto por Bolívar cuando conoció las intenciones del protector de aprovechar su arribo a Quito, arribo al puerto de paso para Quito, para promover la anexión del Perú. 3. No hubo, ni antes ni después, ningún sentimiento de animadversión o antipatía entre Bolívar y San Martín, como han pretendido hacerlo ver algunos historiadores. Por el contrario, más allá del protocolo y del respeto debido, hubo mutuas claras demostraciones de amistad y admiración. Tiempo después escribió San Martín: mis éxitos en la independencia son sin duda triviales comparados con lo que ese general, se refería a Bolívar, contribuyó a la causa americana. Puede afirmarse que sus logros militares han merecido su reputación como el hombre más extraordinario que Sudamérica haya producido alguna vez. 4. No hubo tales chispas en esa relación como malintencionadamente lo proclama el argentino Faustino Sarmiento en la biografía de su paisano, y malintencionadamente repiten biógrafos del uno y del otro. La señora María Arana, entre ellos, yerra en varias de sus apreciaciones y narrativas. Muchas son las cartas y los testimonios que dan fe de la admiración del precursor hacia el caraqueño. Su hija, Mercedes, cuenta que al final de sus días San Martín se regocijaba contando, quien quisiera oírle, anécdotas sobre Bolívar, y mostraba orgullosamente un retrato en miniatura que Bolívar mismo le regaló. Pero tal vez la prueba reina de que tal enemistad nunca existió la da el mismo San Martín cuando exclamó años después: para mí hubiera sido el colmo de la felicidad terminar la guerra de la independencia bajo las órdenes de un general a quien América del Sur debe su libertad. Esta afirmación es más significativa de aprecio del primero de sus admiradores que el regalo de un hermoso caballo y un par de pistolas que le enviaría con ocasión del encuentro. La renuncia de San Martín y su salida de Lima no obedeció a ningún acuerdo o desacuerdo con Bolívar, ni fue consecuencia de ningún desencuentro durante el encuentro, ni a una supuesta enemistad como vimos, y mucho menos impuesta como erradamente lo propone Mitre en su estudio sobre la entrevista. Allí no hubo ninguna derrota de San Martín, no hubo ninguna imposición de Bolívar. San Martín no tenía otra opción, como lo hemos demostrado y repetido en este escrito. Tanto es así que finalmente, con posterioridad a la primera edición de su libro, Mitre, ante el cúmulo de evidencias que aparecieron, acepta que la dimisión de San Martín fue un acto impuesto por la necesidad y no por Bolívar. Aclaremos de una vez el mito escolar repetido por historiadores acríticos que no cesan de leer y copiar los mismos libros. No es cierto que Bolívar, en un arranque de vanidad y soberbia, que sin duda los tenía, si hubiera resistido ir al Perú para reservarse la gloria de la independencia americana para él solo. No podía violar los límites impuestos por la Constitución de Cúcuta que él mismo había hecho. Como presidente constitucional de Colombia, no podía traspasar las fronteras patrias sin permiso. El Congreso, dominado por amigos de Santander, se oponía a la Guerra del Sur y muchos no entendían la importancia que ella tenía para consolidar la libertad. No era pues la presencia de San Martín en Lima el obstáculo para cruzar la frontera. El precursor, quien creía omnímodo a Bolívar, le describía presuntuosamente que su presencia era el único obstáculo que le impidió a usted venir al Perú. Pero esto se refiere a estrategias políticas y no a rencillas personales. Son visiones simplistas del hecho, de plumas desinformadas de la situación personal, política y militar que vivía el protector. Su retiro lo tenía decidido antes de partir del Callao para la entrevista. Su carta al Congreso estaba firmada de antemano. Así se lo había ratificado a Bolívar. Comillas: mi partido está irrevocablemente tomado para el 20 del mes entrante.
He convocado el primer Congreso del Perú y al día siguiente de su instalación me embarcaré para Chile. Adicionalmente, escribiría a su amigo el general Guillermo Miller desde Bruselas que, en presencia del vicealmirante Blanco, le había dicho a Bolívar que, habiendo dejado convocado el Congreso para el próximo mes, el día de su instalación será el último de mi permanencia en el Perú. Ahora le queda a usted, general, un nuevo campo de gloria en el que usted va a poner el último sello de la libertad de América. Esto tampoco puede interpretarse, como pretenden los agiógrafos del argentino, como un acto de desprendimiento, de grandeza moral del héroe del sur, que la tenía, o de generosidad, que también era generoso. Esto era un mero reconocimiento pragmático. Adicionalmente, había dejado un pliego cerrado en el cual se lee: nombro hasta tanto se reúna la representación de los pueblos libres del Perú al general en jefe del Ejército Unido, don Rudecindo Alvarado, quien entregará el mando a la persona o personas que en el nombre de esa representación, esa representación para ejercer el poder ejecutivo. Nada tenía que ver Bolívar con esa decisión, la cual, además de reconocer una realidad política insostenible, era un acto impuesto por la realidad del momento. La salud de San Martín estaba peor día a día. Casi no podía cabalgar y lo transportaban en parihuela. Casi un valetudinario, según el historiador Galván Moreno. Era un hecho público en su correspondencia con O'Higgins, y leemos este lamento cuando le explica las razones de su dimisión: mi salud está muy deteriorada. Su señora María de los Remedios Escalada, de 26 años, estaba moribunda en Buenos Aires y su pequeña hija Tomasa Mercedes estaría esperándolo en Mendoza. Estas eran potísimas razones personales también para viajar. En lo político, en Lima, el fiel Monteagudo, con quien había llegado al Perú y a quien había dejado encargado del poder en su ausencia, había sido destituido y desterrado, no más al voltear la espalda. De esta nueva obligada defección se entera en Guayaquil por boca de Bolívar. En Chile, San Martín también perdía prestigio. Su amigo O'Higgins enfrentaba sus propios problemas que lo llevaron a dimitir de la Jefatura Suprema del Estado el 23 de enero de 1823. Esto de la ingratitud con los libertadores no es patrimonio nuestro. En Argentina se habían desintegrado las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus declarados enemigos Bernardino Rivadavia y Martín Rodríguez señoreaban en Buenos Aires en medio de la anarquía reinante, en donde San Martín no tenía autorización para regresar y seguro que al llegar se vería sometido a un humillante consejo de guerra. No le perdonaban haberse negado a tomar partido en el conflicto interno de federalistas y centralistas que acabó con las Provincias Unidas, y a rehusarse a la orden de regresar para enfrentar la amenaza de reconquista que se organizaba en Cádiz con 20.000 veteranos que estaban listos para embarcar. Esta aparente insubordinación de San Martín amerita una corta explicación. Ante la orden emanada de Belgrano de repasar la cordillera con el ejército de los Andes, San Martín dio a O'Higgins las instrucciones pertinentes en carta de 9 de julio de 1819, con detalles tales como, comillas, dejar atrás la infantería para atajar desertores, cierra comillas. Las órdenes no se cumplieron inmediatamente en vista de los inconvenientes y los riesgos que planteaban los chilenos, que eran quienes realmente soportaban la carga del ejército. Con el paso de los días y el armisticio firmado entre Estanislao López y Belgrano en San Lorenzo, se ponía fin al enfrentamiento de centralistas y federalistas. La orden quedó entonces sin efecto. Una segunda orden de repasar los Andes hacia Tucumán, esta vez solo con la infantería, fue recibida en septiembre del director Rondó, a pesar de que por ahora se fue a tierra el proyecto de invadirnos, decía el convocador. Su cumplimiento se dilató esta vez por problemas de salud de San Martín. A mediados de octubre, cuando este finalmente iba camino a Buenos Aires, al cruzar el paso del Sauce, fue informado de que los montoneros se enfrentaban al directorio en la capital. Se vio obligado entonces a regresar a Mendoza, cancelar su viaje. Este rompimiento del armisticio le obstruía el paso. Y comenta San Martín, solo una feliz casualidad me ha libertado de caer en manos de ellos. Su ejército estaba diezmado ahora en el Perú, en situación
mendicidad ante la negativa de sus jefes en Buenos Aires de enviar siquiera ayuda para una cómoda subsistencia. Ni siquiera le correspondían la correspondencia. 40 días sin recibir noticias de la capital, se quejaba San Martín a Belgrano. A partir del 3 de agosto de 1821, cuando juró la independencia del Perú y adoptó la bandera del Perú desligándose de Chile, aumentaron las penurias de San Martín y de su ejército por resistencia de los bonaerenses. Estaban desmoralizados, indisciplinados sus oficiales, empezando por sus más altos mandos, Juan Gregorio de las Heras, Mariano Necochea, Enrique Martínez. A finales de 1821 se conjuraron contra San Martín, mientras según lo comentaba Guido, le faltaba el valor para fusilar a algunos de ellos. Enterado del complot, que inclusive preveía su posible asesinato, narra Paz Soldán en su Historia del Perú Independiente que, comillas, desde ese momento tomó la resolución definitiva e irrevocable de abandonar la vida pública, y añade el historiador peruano, palabras textuales del protector dichas al coronel Lafuente y transmitidas personalmente por a Paz Soldán. Su corazón estaba dilacerado con tantos engaños, traiciones y bajezas. Este resentimiento y el deseo de ganar adeptos para su causa lo llevaban a evitar el conflicto. Aún sus mejores amigos, Rufino Guido, su edecán entre ellos, acusan a San Martín de lenidad y atribuyen a ese accionar la causa de varios de sus problemas con su ejército. De otro lado, también hay unanimidad en resaltar sus habilidades diplomáticas que lograron acuerdos incruentos y, si se quiere, amables con los virreyes peruanos Pezuela y La Serna. Desde su regreso a España, renunciando a los rangos alamares que había logrado en el ejército real, en el que servía desde los 13 años, San Martín había sido víctima de la maledicencia. Gobernador de la provincia de Cuyo, encargado de formar el ejército de los Andes, labor a la que se dedicó con todo interés en el campamento del Plumerillo cerca de Mendoza, se lamentaba en correspondencia con su confidente Tomás Guido Cruz. No en una carta, sino en 2 o 3, la gente opina que soy poco seguro de la causa, pues hay fundadas sospechas de que haya sido enviado por los españoles. La fuerza que con tanta rapidez está levantando no tiene otro objeto que oprimir a esta provincia, Cuyo, para después hacerla con las demás. Hice lo que Diógenes, zambullirme en una tinaja de filosofía y decir todo esto es necesario que sufre el hombre público para que esta nave llegue a puerto. En proclama anterior había dicho: desde que volví a mi patria, la independencia ha sido el único pensamiento que me ha ocupado y no he tenido más ambición que la de merecer el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos. Consecuente con su estado de ánimo y su situación política, insiste en encontrarse con Bolívar, y así lo expresa en el preámbulo del decreto que delega el mando a Torres Tagle. La conducta del continente americano me lleva a realizar un designio que halaga más mis más caras esperanzas. Voy a encontrar a Guayaquil, al libertador de Colombia, los intereses generales del Perú y de Colombia, la enérgica terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino a que con rapidez se acerca la América, hacen nuestra entrevista necesaria, ya que el orden de los acontecimientos nos ha constituido en alto grado responsables árbitros del éxito de esta sublime empresa. Observaba Oleri en sus memorias. Halló San Martín lo que Aníbal en Capua: el lujo que engendra la molicie, la seducción que produce los vicios, pronto desmoralizan a un ejército, pero muy inferior el argentino al africano no supo vencer tan mayores males. Los soldados de Chile que le servían de apoyo se rindieron a los efectos del clima, y los veteranos que le habían seguido desde las orillas del Plata, envidiosos tal vez de la elevación de su antiguo compañero o resentidos con la arrogancia que desplegó al verse titulado protector del Perú, espiaban la ocasión para sacudir el peso de una autoridad que les era intolerable. Cábalas y conspiraciones se sucedían unas a otras, amenazando el poder de San Martín, cuyo fin se veía próximo. Hasta aquí Oleri. Para colmo de sus males, el general San Martín tampoco tenía ya el respaldo de la escuadra chilena que el almirante inglés Thomas Cochrane había regresado a Chile, no sin antes cobrar rescate
como un pirata por el navío La Venganza y apoderarse de los caudales del gobierno y de particulares cuyo traslado le había sido encomendado por San Martín ante el temor de que Canterac tomara nuevamente la ciudad de Lima. A una carta de San Martín, como protector y jefe del gobierno, y su jefe militar le ordenaba restituir inmediatamente los fondos abusivamente tomados, Cochrane responde cubriéndolo de agravios e informándoles que se había cobrado por la derecha los haberes los debidos a la tripulación y de paso los suyos. Detengámonos un momento en la secuencia del relato para referirnos al debate que se suscitó entre bolivarianos y sanmartinianos con unos documentos que aparecieron en 1940, publicados en un farragoso libro de Eduardo Colombrés Mármol, prologado por Rómulo Carbía, ambos redomados veneradores de San Martín, empeñados en rescatar la imagen de su ídolo, según ellos deteriorado por Mitre, quien veía a un triunfador que lo fue Bolívar y a un vencido que resultó San Martín. No obstante, que como está tantas veces dicho, esa no es la realidad del hecho a que nos referimos, considero importante dedicar unas palabras a este debate que aún se agita en los corazones de seguidores del uno y del otro. Colombrés Mármol, con el evidente afán de destacar la bonomía y generosidad de San Martín frente a la recia y avasalladora personalidad del caraqueño, hace una revisión de lo que había escrito y dicho hasta 1940 y añade una serie de documentos que compró en Lima, siendo embajador de Argentina en el Perú, cuya autenticidad aún se discute. Estos documentos, 27 de ellos principales, fechados entre 1820 y 1827, fueron comprados a los propietarios del fondo del coleccionista Emilio Gutiérrez de Quintanilla y Flores, ciertamente más conocido como crítico de arte que como historiador, sin que esta anotación marginal le reste importancia al fondo, que tiene más de 10.000 documentos. Los mencionados documentos son, en lo fundamental, cartas tendientes todas a contradecir la apreciación de vencedor y vencido y a resaltar la humildad, modestia y sencillez del precursor frente a la soberbia, arrogancia y ansia de poder del libertador. Las primeras tachas de apocrificidad provinieron obviamente de Venezuela, lideradas por don Vicente Lecuna y otros críticos de clima caliente, como despectivamente lo llaman los argentinos, polemizadas por Rómulo Carbía, obviamente argentino también eminente historiador, sostén de la discutida autenticidad, pues la veracidad se acepta en donde es procedente. Ambos contendientes fueron secundados por las academias de Historia de Venezuela y Argentina, respectivamente, por evidentes razones de nacionalismo de ambas entidades. Ambos líderes son reconocidos por sus fanáticas posiciones frente a los amados paladines. El libro de Garbia es además interesante por un estudio que publica sobre técnicas de escritura con pluma de ave y bases muy ilustrativas para quienes se interesen en la grafología. No entiendan ninguna sátira en esta afirmación. Realmente es un estudio muy bien hecho en esta materia. Ríos de tinta han corrido por los linotipos en un debate sobre el cual considero hay más que suficiente ilustración, lo cual me permite pasar de largo sobre el tema que he querido enunciarlo, a pesar de que lo considero anacrónico. Conocida la, comillas, necesidad, comilla, que tenía San Martín de dimitir por las causas anotadas en este estudio, urgencia reconocida por el mismísimo Bartolomé Mitre en la segunda edición de su estudio sobre su paisano, aunada a la coincidencia que hoy existe sobre la similar importancia histórica de los libertadores de América y la claridad meridiana sobre sus disímiles personalidades y posiciones políticas, pasemos sin más digresiones a los siguientes asuntos tratados en el encuentro. Dejemos en el anaquel para futuras invitaciones el análisis de versiones sobre este rifirrafe. Facundo Sarmiento, José Manuel Restrepo, Benjamín Vicuña Maquena, Felipe Larrazábal, José Pacífico Otero. Avancemos. Los dos temas que se trataron fundamentalmente fueron el tema político y la ayuda militar al Perú. El tema político consistía simplemente en monarquía o repúblicas democráticas. Por abril de 1821, con varias ciudades de la costa sur peruana en poder de los revolucionarios patriotas y avanzando sobre Lima, San Martín
fue contactado por Manuel Abreu, comisionado regio del gobierno constitucional, delegado por España, para tratar de lograr un acomodamiento pacífico con los insurgentes, como lo proponían los liberales constitucionales que estaban en este momento manejando España. Acordaron un armisticio. San Martín propuso una monarquía democrática con separación de poderes, a cuya soberanía se añadirían las provincias del Virreinato de La Plata y el recién liberado Chile. Se ofreció ir a Madrid a entrevistarse con Fernando VII. La propuesta, aunque no fue aprobado por el virrey peruano, a quien personalmente San Martín en la hacienda Torreblanca le había ofrecido la regencia mientras venía el príncipe europeo, mereció grandes elogios y bien surtidos brindis por parte de los negociadores de ambos bandos. Esta fue la idea de gobierno con que San Martín permaneció en el Perú y llegó a Guayaquil. A pesar de que se conocían las insondables diferencias entre los dos caudillos, la viabilidad de la monarquía como forma de gobierno para los nuevos países fue materia de conversaciones, pues grande era la angustia de Bolívar y grande el interés de San Martín, quienes allá habían visto sucumbir en la anarquía republicana a las Provincias Unidas del Río de la Plata, integradas por lo que hoy son los territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil. Habían sucumbido ante la anarquía propiciada por los ácrates y los demagogos que pululaban estrenando libertades. En un solo día, óigase bien, en un solo día, el 20 de junio de 1820, Buenos Aires tuvo 3 gobernadores. Con este solo dato pueden hacerse la idea de la anarquía. Surgió el período de las autonomías provinciales, fundamentado en los cabildos de las antiguas ciudades hispánicas, en la ley de las 7 partidas, según las cuales, en ausencia de una autoridad central, cada comunidad podía conformar su propio gobierno. Cada autonomía se dio su propia constitución en medio de esta anarquía surgida de la sediciente Unión de Autonomías, sin un gobierno nacional que las cohesionara. Fue un régimen caudillista de pequeños señores. Temeroso de las condiciones sociales que aquejaban a las comunidades del Nuevo Mundo, San Martín buscaba formas de gobierno capaces de facilitar la independencia del continente sin tocar las tradicionales barreras que limitaban la actividad de sus clases sociales desde la colonia. Bolívar, por el contrario, aspiraba a una gran transformación social bajo un régimen de libertades republicanas al cual ya había dado forma en la Constitución de Cúcuta de 1820 y estaba vigente en Colombia. Dada la visión que tenía sobre la realidad sociopolítica americana, San Martín proponía un régimen monárquico unificador, pero de caracteres constitucionales. Al menos en 1822, la pretensión de instalar una monarquía ajena era generosa por parte de San Martín. Él mismo refuta airadamente la falsa imputación de sus pretensiones monárquicas, tildando de insigne impostor y despreciable pillo a quien osó inventar su intención de coronarse rey del Perú. Ya sabía además que no contaba con el respaldo de los distinguidos españoles americanos en Lima, entre los cuales ya figuraba doña Manuela Sáenz, y sin el apoyo de ellos desvanecía el sueño de la monarquía. Bolívar aclara que San Martín, comillas, no quiere ser rey, que tampoco quiere la democracia y sí que venga un príncipe de Europa a reinar. Escribe San Martín a Bolívar para sustentar su interés monarquista. Considere usted la poca civilización de las colonias españolas, la heterogeneidad de sus razas, el modo como está dividida la propiedad, la unidad, la religión, la aristocracia del clero, la ignorancia de la generalidad de los curas y el espíritu militar de las masas. Todos estos elementos presagian una anarquía desconsoladora cuando hayamos concluido la guerra de la independencia. Cierro comillas. Bolívar compartía los mismos temores, pero veía la solución en un ejecutivo fuerte, incluso en una dictadura. El tiempo le daría la razón en el presagio, aunque no en la solución. San Martín estaba informado del rechazo de Bolívar a la monarquía como forma de gobierno por boca de Diego Ibarra, militar de enlace de Colombia en el Perú. Unos meses antes, el virrey La Serna, quien había reemplazado al destituido Pezuela, y San Martín negociaban en Punchauca un tratado de paz sobre la base de que vendría a gobernar un príncipe europeo para el Perú, Chile y Argentina. Enterado Bolívar de la propuesta en Comento,
contenida en el informe de la misión García de Rioparisian, instruyó a su edecán Ibarra para que tratara de disuadir a San Martín por el riesgo en que quedaría la libertad americana con una monarquía incrustada en el continente, y extremaba comillas: en caso de no lograr convencerlo, protestará usted de un modo positivo y terminante que Colombia no asiente en él, porque es contra nuestras instituciones, contra el objeto de nuestra contienda, contra los vehementes deseos y votos de los pueblos por su libertad. Cierro comillas. Seguramente también le hizo énfasis que una monarquía no era lo que habían pactado los hermanos masones como forma de gobierno para estos países. Los miembros de la logia de Lautaro en Cádiz habían decidido que, siendo el sistema republicano el más adaptable al gobierno de las Américas, propenderás por cuanto esté a tu alcance a que los pueblos se decidan por él. También conocía de primera mano y mucho antes de la reunión de Guayaquil la franca oposición de Bolívar a las opciones monárquicas por sus comentarios sobre el Tratado de Córdoba-Veracruz que convino Córdoba-Veracruz-México, que convino la venida de Fernando VII a gobernar desde este continente. Comillas, trasladados al Nuevo Mundo, estos príncipes podrán causar alteraciones muy sensibles en los intereses y sistemas adoptados por los gobiernos de América. La política no era lo de San Martín. Él mismo lo decía a su amigo Tomás Godoy Cruz. Comillas, ya sabe usted que de muy poco entiendo, pero de política menos que de nada. Pero como escribo a un amigo de toda mi confianza, me aventuraré a esparcir un poco de erudación gabinetiana. Y cuidado, yo no escribo nada más que para mi amigo. Muchos y variados fueron los intentos de los argentinos para instalar una monarquía en las provincias del Río de la Plata entre 1808 hasta 1821, incluidas las vergonzosas aproximaciones de Bernardino Rivadavia y Manuel Belgrano. El ofrecimiento de Rivadavia en 1816 fue rechazado directamente por Fernando VII. ¿Por qué tal las tentativas de coronar a Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y esposa de Pedro I de Brasil, o al duque de Orleans a propuesta de Juan Martín Pueyrredón, o al duque de Luca, a quien el Congreso, en reunión del 13 de noviembre de 1819, alcanzó a reconocer como soberano de Argentina? San Martín, a pesar de su decidido monarquismo, no estaba de acuerdo con las intrigas brasileñas para importar un príncipe de la Casa de Braganza. Prefería un inca. No se ha estudiado a fondo la causa de la asfixión de la monarquía y la lealtad probada de los indígenas americanos a la monarquía española. Aquí quiero proponer que esta obedeció al atavismo que incitaba la obediencia al rey puesto. La tesis es que sus reyes y sus mamos, sus caciques tradicionales, sus señores, habían sido destronados por los conquistadores que tomaban posesión de sus tierras en nombre del rey de España y a quien en adelante debían sumisión según sus costumbres políticas ancestrales, ratificadas desde los púlpitos, símbolo de la nueva estructura espiritual. Nada tenían que ver con los principios de la Revolución Francesa ni con los derechos del hombre y menos con los enciclopedistas. Todavía en 1821 estaban los bonaerenses dispuestos a devolver las Provincias Unidas a la autoridad monárquica absolutista de Fernando VII. Fue un acta multitudinaria suscrito por muchos de los dirigentes, aunque después muchos también niegan haber firmado el documento. Carlos Alvear, gran maestro de la logia de Lautaro ya citada, lideraba un grupo que pretendía convertir a las provincias del Río de la Plata en un protectorado británico. En honor a la verdad, debemos aceptar que el acendrado republicanismo del libertador Bolívar se resquebrajaba en ocasiones por su temor a la anarquía en que estaban terminando los escarceos democráticos de las nacientes repúblicas americanas. Al final de sus días, Bolívar, disgustado con Santander y sus amigos liberales, amargado e irrevocablemente abatido después del atentado septembrino, decepcionado por la acrimonia de sus paisanos ante el rechazo de la que él y algunos amigos consideraban la beneficiosa dictadura, frustrado por una democracia plagada de ignorantes presas fáciles de la demagogia, temiendo que su portentosa obra terminara en repúblicas anárquicas como lo vivió en las Provincias Unidas, consideró en algún momento analizar, léase otra vez, analizar
la propuesta de sus amigos, ministros del despacho, de una monarquía constitucional como una posible forma de gobierno unificadora en la cual se podría pensar sobre la base de un príncipe católico. En su correspondencia privada y en conversaciones con sus amigos, contempló como opción una monarquía constitucional en vista de la repulsa que generaba la propuesta de un presidente vitalicio elegido democráticamente, sin tener que acudir a procedimientos electorales de muy baja participación, elegidos por un pueblo en su mayoría analfabeto y en lo general obcecados desde los púlpitos y manipulados por los demagogos de siempre. En esa correspondencia, especialmente con amigos ingleses, son destacables muchos elogios al sistema de la monarquía parlamentaria inglesa, que la veía como una opción viable, no deseable, viable, repito, no deseable, como quieren entender algunos desinformados malquerientes. Admirar a una mujer, ponderar su belleza y sus virtudes, no obliga a nadie a proponerle matrimonio. Admirar a una monarquía no significa desear ser mandado por un rey. Curiosamente, al menos yo, no conozco respuestas concretas de los destinatarios ingleses de las propuestas, salvo unas cuantas que aparecen en el fondo Gutiérrez Quintanilla, al cual ya hicimos referencia y cuya autenticidad se duda. Lo evidente es que no hay correspondencias posteriores aceptando supuestas ofertas hechas por Bolívar para establecer unas monarquías por estos pagos. En todo caso, no hay en ninguna de las sedicentes misivas ninguna aspiración personal de nuestro libertador. Libertador o muerto es mi divisa antigua. Libertador es más que todo, y por lo mismo yo no me degradaré hasta un trono. A Páez, su amigo, líder de los venezolanos, le contestó una vez para zanjar el debate: ni Colombia es Francia, ni yo Napoleón. El maestro por muchos títulos, el historiador colombiano Enrique Santos Molano, terciando en una polémica pública sobre Bolívar monarquista, escribió palabras que precisan y por mi parte ponen punto final a este asunto. Dice Santos Molano: Bolívar consideraba la instauración de una monarquía constitucional en cabeza de un príncipe extranjero y respaldada por una gran potencia, pero antes había dejado claro que no planeaba hacerse rey, no buscó la monarquía, solamente estaba explorando si esa podía ser una forma de gobierno que conviniera a los intereses de los pueblos liderados por él. Como colofón de este debate, Bolívar bien pudo haber dicho despectivamente a San Martín: ¿quién puede ser rey en Colombia? Nadie, porque ningún príncipe extranjero admitiría un trono rodeado de peligros y miserias. La pobreza del país no permite la elección de un gobierno fastuoso. La nueva nobleza, indispensable en una monarquía, saldría de la masa del pueblo con todos los celos de una parte y toda la altanería de la otra. Nadie sufriría sin impaciencia esta miserable aristocracia cubierta de pobreza, ignorancia, animada de pretensiones ridículas. No hablemos más, por consiguiente, de esta quimera. Narra Tomás Cipriano de Mosquera, que habría preguntado irónicamente a San Martín: ¿qué son, a los ojos de usted, esos condes y marqueses de Lima y México? Muchas grandes fortunas que reunidas no pueden ser suficientes para establecer la aristocracia de una corte. No hablaré de usted de los títulos de Castilla en Venezuela, Nuevo Reino de Granada, Chile, Guatemala, Buenos Aires, porque son tan pobres que no pueden darle una comida a un príncipe. Baste saber que para ir a sus estados, si así pueden llamarse sus haciendas, tienen que cabalgar una mula o un caballo mal doctrinado, armado de polainas y zamarros, con su poncho, ruana o manta y un sombrero de paja con funda de hule a guisa de mayordomo de sus mismas propiedades. No hay, pues, mi querido general San Martín, elementos de monarquía en esta tierra de Dios. Deje usted que se forme la república y ella producirá dignidad en el hombre y creará necesidades y hábitos de trabajo para obtener bienestar social. Esto produce riqueza territorial que traerá industria comercial y con ella la inmigración de Europa, en donde falta tierra para los proletarios y la encontrarán entre nosotros. Antes de entrar en el tema de la ayuda militar, es pertinente enfatizar el concepto que tenía Bolívar de dictadura como forma de gobierno deseable en ese momento histórico de América, anarquizado por el ejercicio indómito de la nueva libertad. Primaba en Lima y en la mente del libertador el paradigma de la dictadura romana.
definida como una magistratura extraordinaria que poseía plenos poderes por un período que no podía exceder de 6 meses. Según la tradición, el cargo se instituyó en el año 501 a.C., aunque durante la monarquía existía ya una magistratura similar con otro nombre, Magister Populi. La figura del dictador estaba encarnada en Lucio Quincio Cincinnato, siglo V a.C., sacado en 2 ocasiones de sus labores agrícolas por el Senado para que ejerciera la dictadura pro tempore necesaria para salvar la ciudad. Marcio Porcio Catón, apodado el Viejo, lo mitificó como símbolo y ejemplo del buen gobernante, atribuyéndole sin medida características que son fundamentales de este: los valores de frugalidad rústica, el patriotismo y la falta de ambición personal. De la Enciclopedia Jurídica edición 2020 extraemos estos apartes que nos ayudarán a elucidar el asunto y, sobre todo, comprendido el alcance que le daban Bolívar y sus amigos a la dictadura, podamos formar nuestro propio criterio al respecto, lejos de las falsas premisas de sus contemporáneos. Los romanos, no obstante, rodearon a los magistrados republicanos de garantías que evitaran el retorno al poder unipersonal e irresponsable que caracterizó la monarquía. Dejaron prevista la posibilidad de establecer transitoriamente para momentos extraordinarios y graves una magistratura que detentara una unidad de soberanía a la manera de la suprema autoridad regia. Así crearon la dictadura que provocaba la suspensión de todas las garantías de la libertad ciudadana, a cuyo titular, el dictador, con quien colaboraba un magister equitium, era también designado pretor maximus como cónsul o magister populi como rey. El dictador duraba en el cargo solo 6 meses, pero su actuación podía ser menor en el tiempo en caso de que concluyera su misión antes de dicho término, o bien el magistrado que lo nombró hubiera cesado en su cargo antes del plazo legal. Esta magistratura fue objeto de la hostilidad popular, por lo que en la ignorancia implicaba su nombre, y haberse hecho Dios en el espíritu republicano, adverso a todo gobierno unipersonal, fue la causa de su desprestigio. Esto determinó que a partir de las guerras púnicas, la designación del dictador se efectuara por el pueblo reunido en comicios. Estaban en boca y en corazón de los congresistas peruanos ejemplos de Julio César, Nerva, Trajano, Antonino Pío, Marco Aurelio, embajadores que habían llegado al poder por decisiones políticas y no por legitimidad hereditaria, y a su vez habían escogido políticamente a sus sucesores, dando mando y derechos por fuera de la línea dinástica a través de adopciones y matrimonios, simplemente porque así convenía al imperio. Fueron estos los emperadores de la llamada época de la paz romana que trajo el desarrollo sin precedentes en todos los campos al imperio. 1/3 del mundo conocido pertenecía a Roma. Valía mucho la concepción rusoniana que justifica, comillas, la suspensión del poder de las leyes cuando se trata de la salvación de la paz. Entremos al último aspecto, el tema militar. Sin duda, fue el aspecto más importante del encuentro y estuvo relacionado con la inconclusa campaña militar del Perú debido a la indecisión y deslealtad de los propios peruanos y la falta total de apoyo del ejército sanmartiniano abandonado por las autoridades del Río de la Plata lideradas por Bernardino Rivadavia. San Martín estaba completamente decepcionado de los peruanos y la destitución y destierro de su paisano Monteagudo, a quien había dejado encargado, fue un golpe final que, entre otras potísimas razones, lo llevó a decidir que no comandaría más el ejército argentino-chileno que lo había traído al Perú y a ofrecer su mando a Bolívar. Miraremos, además, algunos otros aspectos que fueron grandes males que salieron para Bolívar del encuentro de Guayaquil. La alianza, de todas maneras, entre San Martín y Bolívar era ineludible, inevitable. Hablemos de los temores de Bolívar. Los acontecimientos de España, la reconquista abortada por la rebelión de Rafael del Riego el 1 de enero de 1820 en las Cabezas de San Juan y los acuerdos logrados en México hacían prioritaria y prudente la alianza.
Bolívar temía que si como consecuencia del Tratado de Córdoba entre Iturbide y el virrey de México, agosto 14 de 1821, Fernando VII y su gabinete, u otro príncipe de su dinastía borbónica, aceptaban trasladarse a gobernar desde América, como los Braganzas de Portugal lo habían hecho moviéndose con su corte al Brasil, comillas, se tendrían iguales pretensiones sobre los dos gobiernos libres de América, deseando terminar sus diferencias con ellos bajo los mismos principios que en México. Creo que ahora más que nunca es necesario terminar la expulsión de los españoles de todo el continente, arguía el Libertador, estrecharnos y garantirnos mutuamente la libertad de las provincias del sur de Colombia y la absoluta expulsión de los enemigos que aún quedan en América es una gran prioridad. El Libertador, visionario como siempre, pronosticaba: el aspecto que ha tomado la revolución en México deja ver claramente su resultado. Una monarquía, a que son llamados príncipes europeos, se establecerá allí, y cuando no venga alguno de ellos, la corona recaerá sobre el que tenga más audacia y resolución en México, y el trono tendrá constantes pretensiones sobre su limítrofe Colombia. Establecerá el más riguroso espionaje sobre el nuestro para invadirnos, dividirnos, debilitarnos y aún aniquilarnos, destruyendo nuestro sistema republicano. El remedio para preservarnos del mal no es otro que la unión. No era vana la preocupación, se concretó con la coronación del ambicioso Iturbide y la posterior expulsión del embajador plenipotenciario de Colombia ante la regencia Miguel Santamaría, homónimo del presidente de esta sociedad bolivariana, apenas un año después de haber llegado como embajador, haber sido nombrado embajador, pues era mexicano, por hablar de asuntos republicanos. De allí a la llegada de un rey Borbón era un pasito. San Martín también tenía sus problemas y sus temores, como hemos visto. El más grave de todos, abandonado por sus paisanos bonaerenses que le negaban cualquier apoyo para su ejército integrado por argentinos y chilenos, que realmente en el Perú eran considerados un ejército de ocupación. Bernardino Rivadavia y San Martín Rodríguez ni siquiera le correspondían los mensajes. Los problemas del Perú, escindido entre colonialistas, españoles americanos distinguidos, godos mantenedores del régimen español y unos cuantos liberales promotores de la independencia, San Martín enfrentaba además problemas de salud. Manifestaba a O'Higgins, comillas, ya estoy cansado de que me llamen tirano, que en todas partes quiero ser rey, emperador y hasta demonio. Estoy cansado de los abogados limeños, del mando y de sufrir a sus enemigos. La morfina como analgésico lo trastornaba y ya no podía cabalgar. San Martín no entendía la situación política en Colombia. Pensaba que Bolívar lo podía todo y no concebía cómo un presidente necesitaba permiso del Congreso para salir de las fronteras de su patria. Realmente él mismo no era presidente, él era un general al comando de un ejército. Escribía San Martín: estoy muy persuadido de que la menor manifestación suya ante el Congreso sería acogida con unánime aprobación cuando se trata de finalizar la lucha en que estamos empeñados, con la cooperación de usted y el ejército a su mano. Muchas son las cartas de Bolívar a Santander pidiéndole ayuda, rogándole tramitar la autorización. 1 año de espera, todo un año perdido. San Martín recriminaba a Bolívar pensando que era un tema de egos. En Bolívar no hubo ningún conflicto de ambiciones monarquistas ni de rivalidades por ocupación de territorios, como tratan de presentarlo sus detractores, entre ellos Faustino Sarmiento y los coautores del libro de Colombres Mármol. Su motivación fue eminentemente estratégica, como se lo dijo a Joaquín Mosquera cuando lo visitara a Pativilca. Palabras de Bolívar: en derrotar a los españoles en el Perú es asegurar la libertad de Colombia. Cierra comillas. Había una abierta oposición al Congreso colombiano para permitir que su presidente Bolívar traspasara la frontera y aún más para enviar recursos que el país no tenía para apoyar una guerra que muchos equivocadamente miraban ajena. Sin embargo, la necesidad se impondría. Era inevitable la unión de los dos generales para derrotar el último bastión realista acantonado en el Alto Perú antes de que las monarquías europeas
nuevamente aliadas, logrado su propósito de restablecer el absolutismo Borbón con la expedición de los 100.000 hijos de San Luis, pudieran reiniciar la abortada reconquista en Latinoamérica. Se gestaba la Santa Alianza entre Austria, Prusia, Rusia y Francia bajo el manto moral del pontífice de Roma, Pío VII. El riesgo de una guerra prolongada, de una posible reconquista por la fortaleza de esta pentarquía era evidente. Monarquías europeas vendrían a recuperar a la América levantista. Cerca de 19.000 soldados acantonados en el Perú, hombres bien entrenados, bien alimentados, aunque mal amunicionados, eran una base muy prometedora y una evidente amenaza para las naciones suramericanas. Bolívar quiere seguir la campaña del sur. Santander insistía para que él y Sucre regresaran a Bogotá y decía: las razones que usted da son buenas, pero las que nosotros tenemos son mejores. El quiteño es el pueblo más descontentadizo, suspicaz y chino en todas sus cualidades morales. ¿Cómo quiere usted que me vaya yo y me lleve a Sucre, dejando a nuestra espalda 4 provincias de Colombia flamantes, en donde no hay más lazo que las una a nosotros que el respeto y la buena administración? Estas provincias están en la frontera de la guerra y de la insurrección. El Perú quiere usurparlas y el ejército español, si puede, las reconquistará. Usted ve las cosas que tiene cerca y yo veo estas porque están cerca de mí y porque las creo más importantes que las otras. Bolívar tenía claridad absoluta. No podía, no quería moverse. Respetaba la restricción constitucional. Ambicionaba consolidar la libertad del Perú. La negativa causaba malestar a sus amigos y querían que se consolidara en Colombia antes de meterse en el vecindario. Esta insistencia, la negativa y la reticencia y la cicatería de Santander para apoyar el ejército fueron sin duda parte de las causas que resintieron su amistad, el peor de los males salidos de la caja de Pandora abierta en Guayaquil. Deseaba San Martín, comillas, la pronta terminación de la guerra y reunir ambos ejércitos aún poniéndose a órdenes de Bolívar. Es importante analizar esta frase. Estaba seguro de haber perdido la capacidad de maniobra como comandante de su ejército. Ya estaba convencido de la inutilidad de su política conciliadora, con la cual había pretendido ganar el apoyo de la aristocracia limeña para sus propuestas monárquicas. En el intento del armisticio con el virrey del Perú en Pachancua, propuso: Perú no está lista para una democracia, necesariamente debe venir de Europa un príncipe. Esta posición promonarquía y su actitud poco agresiva contra los realistas le granjeó múltiples deserciones entre sus filas. De estas mencionemos la del batallón Numancia, 650 hombres entrenados, aguerridos, integrados por colombianos y venezolanos, y todo un escuadrón de la caballería realista encabezada por el general Sontracurren Pasco. Se pasaron al ejército patriota. Su prestigio estaba en los más bajos niveles. La opción, repitamos una vez más y hasta la saciedad, era dimitir y salir cuanto antes. Escribía Bolívar: soy liberal por egoísmo. Deseo la independencia de todo el continente para evitar una guerra en el futuro que puede sernos ruinosa. Entonces, por la superioridad de los españoles en hombres y elementos militares que de uno u otro modo saldrán de la península después de esta guerra. Se refería a Bolívar al ejército de los 100.000 hijos de San Luis armado por la Santa Alianza para restaurar el absolutismo Borbón, lo cual lograrían en 1823 derrotando al ejército liberal español en Cádiz. Bolívar definitivamente tenía lentes para mirar el futuro. Si perdemos al Perú, adiós Colombia, escribía Santander. Después del bien de Colombia, nada me ocupa como el éxito de las armas de vuestra excelencia, le escribía San Martín cuando inicia la campaña de los puertos intermedios. Sin embargo, Bolívar también estaba decepcionado. Mucho se ha especulado sobre el leitmotiv de este encuentro, pero lo cierto, verificado documentalmente por ambos protagonistas y sus adláteres en comunicaciones que no fueron nunca desmentidas, se trataba de la estrategia de la Guerra del Sur y la necesidad de unir ejércitos. San Martín no ha tenido proyecto alguno ni ha exigido nada de Colombia, solo me ha empeñado mucho en el canje de guarniciones.
Así escribió Bolívar a Santander. Esta afirmación de Bolívar es ratificada por San Martín cuando expresa a su amigo Miller: en cuanto a mi viaje a Guayaquil, no tuvo otro objeto que el de reclamar al general Bolívar los auxilios militares que pudiera prestar para terminar la guerra del Perú, auxilios que una justa retribución los exigía por los que el Perú tan generosamente le había prestado para libertar el territorio de Colombia. Bolívar pasó al Perú. Bolívar pasó finalmente la frontera territorial y, peor aún, pasó otras varias fronteras. Pasaron más de 2 meses del encuentro y las noticias provenientes de Lima no podían ser más catastróficas. Deportado Monteagudo, las rivalidades entre José de la Riva Agüero y José Bernardo Torre Tagle iban en permanente crescendo. Riva Agüero, en tono desesperado, invitaba a Bolívar a venir al auxilio de Lima, sitiada por españoles. Al menos 4 comisiones de embajadores fueron hasta Guayaquil para presionar a Bolívar. Comillas, yo creo que todo nos queda por hacer si San Martín no triunfa, comillas, anotaba Bolívar con un pesimismo inusual para su carácter triunfalista que lo había llevado a retar hasta la propia madre tierra. La situación de Lima es miserable y probablemente estará perdida cuando usted reciba esta carta. La milicia está desarmada. Más de la mitad de nuestras tropas son reclutas, pero creo que hay en el mundo ni un país más caro ni más metalizado. Y tristemente concluye: el amor a la patria no se conoce por acá y por lo mismo tampoco los sacrificios heroicos. Hasta el 21 de agosto estuvo el protector ajeno a las actividades de gobierno, gozando de los amores de Rosita Campuzano en la casa de campo de la Magdalena cerca de Lima, llamada entonces Pueblo Libre, San Martín en Capua. El 11 de octubre, encontrándose en Loja, Brasil, Bolívar recibió noticias del retiro de San Martín el mismo día de la instalación del Congreso, tal como lo había anunciado en Guayaquil. El protector adujo para su renuncia problemas de salud. Se cuentan muchas anécdotas en las cuales la salud fue un pretexto utilizado frecuentemente por San Martín para liberarse de compromisos que no quería aceptar o para escapar de eventos en donde no estaba cómodo. Esto era parcialmente cierto, pero pocos conocían de sus problemas con el gobierno bonaerense, su tremenda frustración, su situación personal, causas determinantes de la decisión. Si hemos de creer en las palabras de Bolívar, esperaba en Loja el triunfo de San Martín para regresar a Bogotá y entregar la presidencia. No imaginaba lo que vendría después. La carta del 29 de agosto cambió sus planes. El Libertador volvió sobre Cuenca y ya con el correspondiente permiso del Senado colombiano resolvió pasar al Perú, comillas, un país que se pierde si un milagro no lo salva, comillas. Bolívar escribía a Santander: le aseguro a usted que la correspondencia de Lima ha multiplicado mis cuidados y mi responsabilidad, que es lo peor. Ya no pienso más que levantar 4.000 hombres para mandarlos, que no sé a quién confiárselos en un país muy difícil, enredado, que no tiene que comer y es carísimo, que no tiene agua y está helado, que no tiene gobierno y todos mandan. En fin, contra un enemigo que parece temible y que probablemente cambie la suerte de América si no se le pone una resistencia vigorosa. Lo que encontró en Lima era un tétrico argumento para la más dramática de las tragedias, escrita a la limón por Esquilo, Sófocles y Eurípides. Allá confrontó la inferioridad de sus fuerzas. El ejército dejado por San Martín a cargo de Arenales había sido destrozado en el Cusco. Los regimientos chilenos sobrevivientes, defraudados por el comportamiento de los peruanos a quienes habían venido a libertar, se habían pasado al enemigo y entregado otra vez a los realistas el fuerte del Callao, dificultando el acceso a los soportes navales. En la Magdalena, Lima, al lado de Manuelita, entendió la frustración vivida y expresada por San Martín en medio de las intrigas y traiciones de una clase política codiciosa y amoral que no le interesaba la independencia y menos tenía sentido de patria. Comillas, no se haga usted ilusión, general, escribía San Martín a Bolívar. Las noticias que usted tiene de las fuerzas realistas son equivocadas. Ellas suben en el Alto Perú a más de 19.000 veteranos, de las que se pueden reunir en el término de 2 meses. El ejército patriota, diezmado por las enfermedades, podrá cuando más poner en línea unos 8.500 hombres y gran parte de estos reclutas. La división del general Santa Cruz, en su dilatada marcha por tierra, debe experimentar una pérdida considerable
y nada podrá emprender en la presente campaña. Era grave la soterrada resistencia del gobierno de Colombia para apoyar con recursos la campaña que no creían indispensable los letrados de Bogotá. Santander se cubría con la posición del Congreso. A tal punto había llegado la situación que Bolívar, desesperado por la actitud de los colombianos y la parsimonia de Santander, escribió este mensaje, comilla, amigo, este mundo se está desmoronando. No cuente usted más con el Perú como teatro de operaciones militares de Colombia. Todo está perdido de hecho, por consecuencia de una serie de faltas y crímenes imperdonables. Este país está plagado de la peste moral. En 5 meses que he estado aquí, he visto en cada uno de ellos 5 prodigios de maldad. Primero fue la decisión de Santa Cruz de no reunirse con Sucre y la pérdida de un ejército por una simple marcha. Lo segundo, la guerra de Río Agüero contra nosotros y su traición en favor de los españoles. Tercero, la defección de los chilenos y la deserción que hicieron del Ejército Unido. La quinta y última, el levantamiento de los soldados y sargentos de los cuerpos del Río de la Plata que hacían la guarnición del Callao contra sus oficiales para entregar la llave del Perú y la posesión real a los españoles. Bolívar encajaba golpe tras golpe, pero impetuoso, carecía de la cualidad fabiana de la paciencia tan necesaria en la paz como en la guerra. Seguía tan desesperado como cuando, demolido por los inconvenientes del inicio de la campaña del sur, escribía a Santander: voy a dar un combate más aventurado que el de Boyacá y voy a darlo con rabia y por despecho. Santander, a su vez desesperado por la presión de Bolívar, que insinuaba doble juego por parte del gobierno de Santa Fe, escribió desabrido, marcando ya su desasosiego y agotada su paciencia. Comillas, nada he sentido tanto como su oficio en el que echa usted al gobierno la culpa de los males del Perú. Yo he presentado al Congreso mis vindicaciones a este punto. Yo soy gobernante de Colombia y no del Perú. Las leyes que me han dado para regirme y gobernar a la República nada tienen que ver con el Perú y su naturaleza no ha cambiado porque el presidente de Colombia esté mandando un ejército en ajeno territorio. Demasiado he hecho, decía Santander, enviando alguna tropa al sur. Yo no tenía ley que me lo previniese así, ni ley que me pusiese las órdenes de usted, ni ley que me prescribiese enviar al Perú cuando usted necesitase y pidiese. O hay leyes o no las hay. Si no las hay, ¿para qué estamos engañando a los pueblos con fantasmas? Y si las hay, es preciso guardarlas y obedecerlas, aunque su obediencia produzca mal. Clara conciencia del bien llamado hombre de las leyes. El daño anunciado por Pandora del deterioro de la relación de Santander y Bolívar estaba causado. En todo caso, San Martín había demostrado que era un militar que actuaba por cuenta propia. La independencia del Perú, aunque parcialmente lograda, culminaba la misión que había recibido del antiguo gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno patriota de Chile. Este retiro implicaba el fin de su vida pública. O'Higgins, fuera del poder, Chile no era una opción para él, pues había cambios de actitudes en el nuevo gobierno. Tampoco podía regresar a su lar nativo, la provincia de Buenos Aires, sumida en la anarquía. Habíamos hablado ya de los 3 gobernadores, y el remiso San Martín no podía regresar ya a esos pagos, so pena de verse en la ignominia de un consejo de guerra por desatender las órdenes de quien podía dárselas. San Martín también tenía enemigos en su país. Estanislao López, gobernador de Santa Fe, le escribió previniéndolo que en el gobierno de Rivadavia le harían un consejo de guerra a su llegada por haber desobedecido sus órdenes. Le añaden también el haber negado a regresar a Buenos Aires cuando estuvo bajo la amenaza del asalto inglés. Miguel José Sañartú, representante chileno en Buenos Aires, escribía a O'Higgins, comillas, ojo con esta carta: todos abominan a San Martín, no ven en él más que un enemigo de la sociedad que se ha resistido a tomar parte de las guerras civiles, ha impedido la marcha de sus tropas y a él atribuyen la sublevación de los pueblos. Si se aumentan las desgracias en este país, creo que lo temarán en estatua. El tétrico pronóstico pronto fue realidad. Antes de terminar el siglo, su busto glorioso fue borrado de las estampillas del correo, hasta de las estampillas del correo argentino.
Era tal la animadversión a su persona que en 1823, cuando pidió permiso para regresar a ver a su mujer moribunda en Buenos Aires, Rivadavia se lo negó, pretextando que no había condiciones de seguridad. Nunca le perdonaron, nunca le suministraron más ayuda. Bolívar, por otra parte, estaba más que satisfecho del resultado de su misión en la campaña del sur. La tantas veces mencionada carta del 29 de julio Santander exclamaba: gracias a Dios, mi querido general, que he logrado cosas muy importantes. La libertad del sur, la incorporación a Colombia de Guayaquil, Quito y las otras provincias, la amistad de San Martín y del Perú. Salir del ejército aislado que va a darnos en el Perú gloria y gratitud por su parte. Ya no me falta más, sino es poner a salvo el tesoro de mi prosperidad. Quiero decir que ya no me falta más que retirarme y morir. Por Dios que no tengo nada que desear y estoy contento con la fortuna. Cierra comillas. Qué inocente era Bolívar frente a lo que le deparaba la loca fortuna. San Martín también se regocijaba. En sus memorias se refirió a Bolívar con las siguientes palabras: el 26 de julio próximo pasado, en que tuve la satisfacción de abrazar al héroe del sur, fue uno de los más felices de mi vida. El libertador de Colombia no solo auxilia este estado con sus bravos batallones, sino también remite un considerable armamento. Tributemos todo nuestro reconocimiento eterno al inmortal Bolívar. Destacamos que en esta carta Bolívar está escrito con mayúscula de mano y letra de San Martín. San Martín informa a Bolívar la intención que traía pensada de retirarse de la presidencia del Perú. Vamos a hablar de su dimisión. Como lo expresamos al principio, no es cierto que San Martín hubiera decidido su apoyo por el rechazo de Bolívar a sus ideas o por la elección de Guayaquil a Colombia. La decisión de retirarse fue personal y política y obedeció, repetimos, a su estado de salud, a la tremenda decepción de la actitud leal de los peruanos y al abandono de su gobierno en Rivadavia. El precursor, una vez más, había sido consciente con sus palabras. En alguna ocasión había dicho en tercera persona: el general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas y solo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sudamérica. Para la entrevista de Guayaquil, San Martín regresó a dimitir felizmente a su cargo de protector del Perú. En un discurso de 200 palabras ante el Congreso de Lima, el cual por su importancia valdría la pena transcribir. Lo omitimos ahora por razón del tiempo. Pasa, por favor. Pasa. Pasa. Aceptada la renuncia a la presidencia, el protector fue nombrado generalísimo de armas del Perú, honor que aceptó declinando el mando, porque en ninguna presidencia personal por mi parte alejaría los tiros de la maledicencia y de la calumnia. Viajó a Chile en enero del 23. El retiro de O'Higgins de la Jefatura Suprema del Estado y algunos del nuevo gobierno tenían deseos de prenderlo. No faltaban pretextos. Fue a Mendoza. Trató de ir a Buenos Aires y le negaron el permiso, no obstante el estado agónico de su señora. Resuelve viajar, pero la encuentra inhumada en el cementerio bonaerense del norte. Como el periplo de su amigo Bolívar, José de San Martín, repudiado por los suyos, sigue para Europa en compañía de su hija Mercedes. Conclusión. O'Higgins destruido en Chile. Para Bolívar, ingratitud y olvido de los peruanos, a pesar de que el ejército bajo su mando dio las batallas decisivas en las cuales San Martín estuvo ausente. Hoy San Martín es el libertador y, en palabras del escritor Herbert Morote, puede ser considerado por algunos peruanos como el enemigo número 1 del Perú. Las razones las veremos en otro capítulo de este mismo libro que se llamará La Independencia Impuesta. El costo de la independencia del Perú fue gigantesco para Bolívar, gigantesco e imprevisto para Bolívar. Para San Martín, paria, apátrida, algo de gratitud de los chilenos y los peruanos. El Congreso del Perú acordó conceder a San Martín el título de fundador de la libertad y el uso de la banda tricolor y una pensión vitalicia. Pocas cosas fueron cumplidas, salvo las honoríficas. San Martín muere en los alrededores de Bruselas, en una casita de campo, a 3 cuadras de la ciudad, como un verdadero cuáquero, pobre, achacoso, repudiado, lo mismo que Bolívar. Frustrado, solo deseaba concluir,
mis días en mi chacra, escribe, separado de todo lo que sea cargo público y, si es posible, de la sociedad de los hombres, tanto hastío en una carta. En sus últimos días lo acompañaba solamente su hija Mercedes y su hermano Justo Rufino, oficial retirado del ejército español. Esta es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Muchas gracias por su paciencia. Discúlpeme que me haya extendido un poco. Esta era una conferencia más para ser leída que para ser oída. Ya recibirán ustedes la transcripción. Nuevamente, gracias por su cooperación y paciencia. Muy estimado doctor, ha hecho usted una conferencia verdaderamente magistral. Los datos que usted aporta a la historia son de una importancia extraordinaria. En realidad, esto aclara muchísimo la conducta de Bolívar y la conducta del libertador también, San Martín. Nunca se pensó, por lo menos en los datos que a uno le transmiten, que esta fuera tan diáfana y tan sincera. En realidad, hubo alrededor de ellos mucha envidia, mucho malquerencia, mucha frustración. Pero en realidad el análisis que usted hace es verdaderamente extraordinario. Me parece que es una maravillosa conferencia. Le daremos toda la publicidad que sea posible. De manera que le agradezco profundamente toda su participación y esperamos seguir contando con su ayuda dentro de 15 días. Los documentos que usted aporta son verdaderamente extraordinarios. De manera que le agradezco muchísimo su presentación. Y eso creo que está de acuerdo la muchedumbre de oyentes que hoy usted ha recogido. Quiero invitar a ver si alguno de los asistentes tiene interés en participar. Bueno, presidente, general Salcedo, quería destacar General Salcedo. un mensaje muy importante que desde primeros minutos el doctor Salazar dejó muy en claro, que de la armonía realmente que hubo entre estos dos personajes, porque indudablemente ha habido historiadores que empiezan a destacar cosas que aparentemente, según lo que relata el doctor José Antonio Salazar, no existieron, como desaveniencia entre dos personajes. Necesariamente, cuando se trata de una reunión muy importante en donde cada uno de ellos tenía una visión muy diferente con respecto a la ciudad donde se estaba haciendo esa reunión, pues había que imaginarse que podía haber posiciones encontradas. Pero finalmente llegaron a un acuerdo monumental, como ha sido destacado en el día de hoy. Quería resaltar eso en la versión que nuestro conferencista de hoy, destacada por cierto, pues hace esa aseveración, la hizo en los primeros minutos, de manera que podemos quedar tranquilo con respecto a esta versión que me parece la más cercana a lo que uno normalmente tiene. Muchas gracias. Felicito al doctor Salazar por la exposición de hoy. Muchas gracias, general. Luis Carlos Jaramillo, doctor Santa María. Hola, almirante, adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio Salazar, por su magnífica exposición. Yo siempre he pensado que el tiempo que estuvo Bolívar en Lima fue demasiado largo y que ese fue uno de sus principales errores por los cuales creció tanto el descontento en la Nueva Granada, en lo que fuera la Nueva Granada. Pero oyéndolo a usted, veo que Bolívar verdaderamente en Lima no era que estuviera muy contento, es decir, estaba verdaderamente hastiado del proceder político de los limeños. Entonces yo creo que voy a tener que repensar un poco mi punto de vista sobre la permanencia de Bolívar prolongada en Lima.
Muchas gracias. Sí. Yo quiero contestarle a Luis Carlos. La verdad es la observación que hace realmente es válida. Bolívar estaba cumpliendo un deber histórico. Bolívar estaba consciente de la urgencia que tenían de erradicar a los peruanos, a los españoles, perdón, del Alto Perú. Él sabía que sin esto, con la amenaza que se veía en Europa, eran presa fácil para una reconquista. Sobre esta actitud de los peruanos, yo tengo un estudio bastante amplio en el próximo libro mío que va a salir, que se llama La Independencia Impuesta. Analizamos que el Perú en esa época tenía más de 150 nobles de carroza y librea que se paseaban por la Alameda del Perú, y la independencia de España para ellos era lo menos deseable, porque tenían todas las ventajas de un rey ausente a quien se le obedecía pero no se cumplía. Realmente al Perú la independencia le fue impuesta, y le fue impuesta por Bolívar, y le fue más por Bolívar que por San Martín, porque finalmente San Martín, en su deseo de negociar una monarquía con ellos, pues los trató muy suavemente, y fue Bolívar cuando aplastó a los españoles en el Alto Perú, en las batallas de Junín y Ayacucho, cuando logró realmente consolidar la independencia del Perú. En la época de San Martín, Lima era una ciudad relativamente independiente, pero todo el resto del Perú estaba en manos de los españoles. Bolívar nunca estuvo satisfecho en Lima, de pronto algunas noches en la Magdalena gozando de su capua con Manuelita, pero de resto no era lo que Bolívar estaba esperando encontrar. Muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Doctor Santamaría, Jaime Espina, si me adelante. permite, yo simplemente quiero testimoniar mi absoluta fascinación con la presentación que ha hecho nuestro amigo José Antonio Salazar. Y quiero leer un pequeño párrafo de la carta que le escribió San Martín al libertador Simón Bolívar desde Lima el 29 de agosto de 1822, es decir, al mes siguiente de la reunión de Guayaquil. Y esto muestra muy claramente ese verdadero deseo de amistad y de identidad con el libertador. Al terminar la carta dice textualmente, el texto nos lo trajo el historiador José Manuel Goenaga en su libro sobre la entrevista de Guayaquil en 1911. Y dice así la carta, para terminar: con estos sentimientos y con los de desearle únicamente sea usted quien tenga la gloria de terminar la guerra de la independencia de la América del Sur, se repite su afectísimo servidor José de San Martín. Este es un corazón noble y es un hombre realista, porque él sabía que no había ninguna otra opción para la libertad final del continente americano. Gracias. Muchas gracias, doctor Espina. Sí, San Martín era un hombre absolutamente práctico. Él era un hombre generoso, ciertamente también, pero ante todo era un hombre práctico. Él sabía que ya sus días en el Perú estaban contados y que necesariamente tenía que entregarle y cederle el campo a Bolívar para que culminara el proceso. Gracias, Jaime, por tu comentario. José Antonio, mil felicitaciones por tu presentación. Entonces, la caja de Pandora a la que haces referencia fue esa esperanza de que finalmente iba a concluir con la expulsión de los españoles de toda América. Y lo cumplió. Excelente título para esta presentación. Gracias, José Antonio. Magnífico. ¿Quién más quiere? La caja de Pandora, perdón. Rafael, la caja de Pandora a la que yo me hago referencia es en parte eso, pero realmente el mayor problema que se derivó para Bolívar del encuentro de Guayaquil fue la enemistad con Santander. En una carta del 20, días antes de morir Bolívar, ya cuando estaba yéndose en la costa, le escribe a uno de sus amigos diciéndole: no habernos compuesto con Santander fue la perdición para todos. Esa enemistad de Bolívar, que surge entre Bolívar y Santander como consecuencia de la campaña del sur, para mí es lo más grave que pudo suceder.
Adicionalmente a esto, los problemas de salud del Libertador, que se le agravaron muchísimo por el tabardillo y por la tisis que fue adquiriendo en el Perú. Igualmente a esto también debemos añadirle la indignación y los problemas que tuvo Bolívar, que ese es otro punto que se va a analizar más adelante en mi libro, que fue la famosa Constitución boliviana. En alguna parte Bolívar se lamenta de que no le hace bien al gobernante, sino quien le dice la verdad. Los peruanos se dedicaron a ensalzar al Libertador de una manera tal que lo endiosaron y lo mitificaron. Y así cuando él llega a Bolivia y por petición de Sucre hace la Constitución boliviana, en donde plantea el Senado vitalicio, la presidencia vitalicia y otra serie de instituciones que acercaban más al gobierno a una monarquía que a una república. Esto fue rechazado por los liberales santanderistas en Bogotá. Los lanudos, como despectivamente les llamaba él, nunca entendieron esa constitución, que realmente fue un error del Libertador. Lo hizo en su desespero por encontrar una forma de gobierno que pudiera controlar la anarquía. Fue un error por tratar de imponer esa constitución, pero eso fue también otro de los males que le salieron de la caja de Pandora. Entonces fue realmente una multiplicidad de males lo que le salió ahí. Gracias, Rafael, por permitirme la aclaración. Gracias a ti, muy amable. Doctor Miguel. Muy buenas tardes. Para José Antonio, mis felicitaciones. Me ha gustado muchísimo su conferencia porque yo creo que de San Martín ignorábamos muchos de los aspectos de su vida personal, militar y política, porque pues se considera que era un personaje que realmente tenía en ese momento mucha influencia hasta el punto que llegara a Lima, llegar al Perú y tratar de colaborar y contribuir con la libertad de América del Sur, pues era pues muy loable. Pero las circunstancias que hoy se nos dibuja son totalmente opuestas o un poco diferentes en el sentido de su salud, de que no gozaba del aprecio y de la voluntad política de la Argentina y también en Chile. Esa parte para mí no estaba muy clara y es doloroso saber esa situación cuando sabemos que también era un hombre de unas calidades humanas extraordinarias, y nos sirve para hacer una comparación del final de dos personajes famosos para América, que es el general San Martín y el general Bolívar, que a la larga los dos quedan abandonados a su suerte y mueren en una forma pues miserable, pobre y alejados de todas las cosas. Entonces esas son unas conclusiones que yo he sacado, pero ante todo decirle a doctor Salazar que me encantó mucho su conferencia y que muchas gracias por ese estudio maravilloso que está haciendo de los personajes que hicieron historia para nosotros los americanos. Muchas gracias. Gracias, general Pulido. Siempre usted es un hombre muy centrado en sus opiniones. Muchas gracias. No, y efectivamente súmele a estos dos personajes a O'Higgins. O'Higgins también salió desterrado prácticamente de su país. Al entrar en mi biblioteca en Villa de Leyva, a donde están ustedes todos cordialmente invitados, hay una placa que estaba en la entrada de la oficina de papá. Él era abogado y era bastante populista, y él por las mañanas iba de saco y corbata y atendía a los dueños de las empresas, y por las tardes iba de sport y sacaba de la cárcel a los que lo robaban. Él era penalista. Y tenía una frase que a mí me ha marcado mucho, decía: si aspiras a la felicidad, no esperes a la gratitud. Si uno está aspirando a ser feliz, no puede esperar a que nadie le agradezca. Yo creo que esa frase no la conocieron Bolívar y San Martín, y por eso fue la tremenda frustración que sintieron al final de sus días, al sentirse que realmente su trabajo no había sido valorado. En la biografía de San Martín, por ejemplo, hay una anécdota que se cuenta, que en algún momento, por allá por 1840, ya bastante valetudinario de verdad,
quiso regresar a Buenos Aires y no se desembarcó. No. Llegó hasta el puerto y no quiso desembarcarse. Lo que estaban anunciando de ese odio que le tenían en San Martín, le tenían en Buenos Aires, estaba haciendo realidad. Y al hecho puntual es de que destruyeron sus estatuas, destruyeron muchos de los símbolos que el pueblo le ha querido agradecer su trabajo libertario. Interesantísimo. Sí, claro, claro. Entonces, si ya no hay más intervenciones, los invitamos para dentro de 8 días a la conferencia que dictará aquí mismo el doctor Oscar Monroy, también sumamente interesante. Y dentro de 15 días, la nueva conferencia de nuestro maravilloso expositor de hoy, el doctor José Antonio Salazar. De manera que con un saludo muy cordial y mis agradecimientos por su ausencia, les deseo que tengan una tarde muy tranquila, una noche feliz y muy buena suerte para todos. Muchas gracias.